Muy buenas tardes, soy el alumno Osvaldo Espinosa y a continuación voy a realizar un informe de análisis de riesgo eh, en lo que respecta a la evaluación de la seguridad del MS Security Group. Detallando un poco sobre el perfil de la organización, podemos indicar que MS Security Group es una organización líder global en el sector de la seguridad privada y marítima con una trayectoria consolidada en la protección de activos críticos en entornos de alta hostilidad. Su infraestructura operativa se apoya en tecnología de vanguardia y una red de inteligencia global para mitigar amenazas a gran escala. La especialidad es la seguridad marítima, la protección de infraestructuras de petróleo y gas y consultoría estratégica de riesgos. En cuanto a su infraestructura operativa, pues está basada en la visibilidad y control de flotas mediante tecnología satelital y centros de comando avanzados. Su compromiso es proteger la vida y los activos mediante protocolos de respuesta a crisis y tácticas antipiratería. Ya detallando en el marco del análisis de riesgo, pues en el enfoque en la tríada de seguridad, pues para este análisis se han identificado los activos de información más críticos y las amenazas que podrían comprometer la tríada fundamental de la seguridad en el marco de la sistema de gestión, de un sistema, perdón, de gestión de la seguridad de la información. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad son los factores que rondan este marco. El primero de ellos es la protección de datos P2 y planes de inteligencia contra el acceso no autorizado. En cuanto a la integridad, tenemos que buscar garantizar que los protocolos de seguridad y datos de monitoreo no sean alterados por actores hostiles. Y la disponibilidad, que se enfoca en asegurar que los sistemas de monitoreo y visibilidad de flota operen 24/7 sin interrupciones sistémicas. Este informe prioriza riesgos que impactan directamente en la continuidad operativa y la responsabilidad legal de la empresa ante leyes internacionales. El primero de los riesgos es la brecha de datos P2, que como activo tenemos que es una información de identificación personal de más de 5.000 guardias y aplicantes que incluye datos de reclutamiento, antecedentes y registros personales. Como amenaza tenemos el acceso no autorizado a filtración de base de datos de reclutamiento por ciberataques o negligencia interna. Un impacto crítico sería que, dado que la empresa opera bajo leyes internacionales de protección de datos, una filtración expondría a MS Security Group a sanciones económicas masivas y daño reputacional irreparable. Dentro de las consecuencias tenemos que la vulneración de la privacidad de miles de individuos entrenados en tácticas de seguridad, lo cual representa un riesgo de seguridad física adicional. El riesgo 2 son las transferencias, internacionales. Esto radica en el flujo de datos hacia terceros países. Un activo viene a ser el flujo transfronterizo de datos personales hacia representantes, agentes portuarios y centros de entrenamiento ubicados en jurisdicciones extranjeras. La amenaza es la pérdida de control sobre la privacidad de dichos datos una vez entregados a fuentes externas para verificaciones de antecedentes o logística operativa. Un desafío legal vendría a ser que la transferencia a países con niveles de protección inferiores a los estándares internacionales aumente el riesgo de uso indebido de la información. El riesgo a terceros es la falta de convenios de seguridad estrictos con agentes locales en puertos remotos que facilitan la interceptación de datos sensibles. Luego de esto encontramos al tercer riesgo, que es la disponibilidad de monitoreo en los sistemas críticos de visibilidad de la flota. Como activo tenemos a los sistemas tecnológicos para la visibilidad y control de flota en tiempo real. Su amenaza viene a ser que radica, en ataques de denegación de servicio como los DOS o interrupciones críticas en la infraestructura
de red satelital y terrestre. Un impacto táctico es un fallo sistémico que dejaría a los buques en tránsito por áreas de alto riesgo. Ejemplo, en el Cuerno de África o en el Golfo de Guinea, sin apoyo táctico ni inteligencia. El riesgo de la vida es alto, ya que sin monitoreo, las tripulaciones pierden la capacidad de repeler ataques de piratería de manera coordinada, aumentando la vulnerabilidad ante secuestros. El riesgo 4 es el ciclo de vida del dato, el incumplimiento en retención y purga. El activo viene a hacer que los registros de candidatos no seleccionados, certificados médicos y antecedentes penales almacenados en el SGSI. Una amenaza es que el fallo en la purga de datos tras el periodo de retención estricto de 12 meses estipulado por la política de la empresa. La vulneración de principios es en mantener datos sin consentimiento renovado, vulnera la limitación de la finalidad y el principio de conservación de dichos datos. El impacto legal es la exposición de auditorías legales negativas y multas por incumplimiento de normativas de derecho al olvido y protección de datos. Ya llegando a este punto, podemos determinar el quinto riesgo. Este se basa en la filtración de inteligencia. Aquí intervienen, los planes de seguridad y los protocolos críticos. Como activo podemos indicar que los planes de seguridad marítima, el BMP-MS, los protocolos de respuesta a crisis y las evaluaciones de riesgo para plataformas de petróleo y gas. Aquí encontramos a las amenazas, a las consecuencias tácticas y a la pérdida de la ventaja. La primera de ellas, que viene a ser la amenaza, es el espionaje corporativo o ciberataque, dirigidos específicamente a la unidad de consultoría estratégica. La consecuencia táctica, es que si actores hostiles, ya sean piratas o terroristas, comprometen estos planes, podrían diseñar tácticas para evadir las defensas específicas de todos los clientes. Mientras que la pérdida de ventaja se basa en que si la filtración de las metodologías de defensa antipiratería anula la efectividad operativa de los equipos de seguridad en todo el campo. Luego encontramos a la superficie de ataque, una vez que vimos los riesgos y los analizamos. Aquí interviene la complejidad, y la sensibilidad extrema. La superficie de ataque del MS Security Group es inusualmente amplia debido a la convergencia de datos personales sensibles y sistemas de monitoreo global crítico. En este intervienen la interconectividad, la cadena de suministros y la geopolítica. El primero de ellos es que la dependencia tecnológica satelital crea puntos de entrada vulnerables a interferencias o a interceptación de señales. En la cadena de suministros, los socios externos representan el eslabón más débil en la cadena de custodia de la información, mientras que en términos de geopolítica, operar en múltiples jurisdicciones obliga al SGSI a gestionar marcos legales heterogéneos y a menudo contradictorios. Ya abarcando las conclusiones, podemos indicar que los imperativos del SGSI se basan para mitigar los riesgos identificados. Deben reforzarse en áreas claves, tales como el control a terceros, el cumplimiento de retención, la resiliencia de la red y el cifrado de inteligencia.
El control a terceros busca garantizar que los socios externos cumplan con los mismos estándares de privacidad de MS Security Group. El cumplimiento de retención busca automatizar la purga de datos tras los 12 meses prometidos para evitar sanciones legales. La resiliencia de red busca implementar redundancia satelital y protección contra ataques de DOS para asegurar la disponibilidad táctica en alta mar. Y el cifrado de inteligencia es aplicar cifrado de grado militar a los planes BMP-MS para prevenir el espionaje corporativo. Por acá podemos encontrar algunas imágenes generadas y de esta forma llegamos al final de mi video. Muchas gracias por la atención brindada.